te estás mudando al campo, ¿es una decisión que tenías meditada o por el tema pandemia? Pues es un poco todo también. Aquí el asunto se ha puesto muy complicado en cuanto a que ha habido mucho cierre de salas. Yo vivía un poco de tocar ahora en salas de pequeño aforo, yo solo, más lo que hacía aquí de producciones. Casi todo lo que hago aquí como productor son discos autoeditados de gente que hace el tirón solo. Y claro, pues es un poco la parte, digamos, más débil de la cadena. Se está aquí en España se está revitalizando un poco el tema de actuaciones, sobre todo en teatros, pero para, pues sobre todo artistas que tenían una repercusión de público medio grande y tal, pues que están haciendo teatros a mitad de aforo, a un tercio de aforo y les resulta rentable, ¿no? Quizá la pelea se ha puesto más difícil para todo el mundo que trabaja un poco en un eh, eh, digamos, en un contexto más independiente, pongamos independiente entre comillas, ya que es muy difícil ahora saber qué es independiente o no. Sí, sí, ahora es complicado hacer. Sobre eso de, porque tú estás girando solo o estás girando ahora con Rubén, que girando me refiero actuando con Rubén Pozo, que habías hecho Mesa para Dos. Sí, bueno, lo de Rubén justo nos pilló, fíjate que la salida del disco estaba prevista para febrero del año pasado, que fue justo una semana antes de confinarnos, ¿no? Sí, Y a partir de ahí ya estuvimos, ya cuando retomamos, intentamos retomar la cosa después del verano, ya Rubén estaba a otro Belén, estaba y yo también un poco y ya pues como que se enfrió un poco la cosa, ¿no? Aún así sacamos el disco en abril, en pleno confinamiento, tuvo muy buena acogida, la verdad, y, y bueno, también es que hicimos un poco el trabajo al revés. Bueno, nosotros empezamos a tocar y a medida que íbamos tocando fuimos componiendo y grabando el disco, ¿no? Entonces, bueno, al final el disco ha quedado como testamento, memoria de esos 2 años de actuaciones constantes. Hicimos pues casi ciento y pico actuaciones, ¿no? Fue una barbaridad. sí. Eh, y ha quedado este disco un poco como testamento, resumen de aquella época, ¿no? Claro, y bueno, lo que escuché yo, aparte de gustarme bastante, vi como una conexión, ¿no? Entre los dos musicalmente. ¿Se puede entender eso? Sí, veníamos de puntos distintos y no lo sé, quizá Rubén siempre en las declaraciones así que hizo sobre el proyecto, siempre él estaba más pendiente de las diferencias y yo quizá estaba más pendiente de los puntos en común, ¿no? Cada uno Sí. evidentemente lo tomó y creo que esas dos cosas hicieron que la cosa fuera más excitante, ¿no? Eh, Sí es verdad que los dos tenemos referentes comunes, ¿no? Que están en los clásicos Sí, del rock, ¿no? Yo soy más viteliano y él quizá más estoniano, sí, ¿no? sí, Y yo soy un poco más barroco en cuanto a las construcciones de armonías, él es más guitarrero y más tal. Entonces, bueno, salvando las distancias, por el amor de Dios, que nadie piense que nos comparamos, ¿no? Pero un poco estuvimos en esta terna Lennon-McCartney, ¿no? Un poquito sí. de dos caracteres igual a veces en ocasiones encontrados que parten de un punto común, pero tienen también sus puntos de diferencia y creo que de ese contraste se ha enriquecido bastante el disco, ¿no? Bueno, pero ahora, conforme estaba diciendo eso, porque yo creo que no me había percatado, no leí las declaraciones de la diferencia, pero acabó bien, no fue un Sabina Páez, ¿no? No, bueno, ha acabado todo bien. Yo le tengo mucho cariño a Rubén y él seguro que también y guardaremos de esto un buen recuerdo, ¿no? Siempre es evidente que siempre existen tensiones creativas, ¿no? Que cada uno lleva de una manera, ¿no? Yo entiendo que Rubén siempre, al margen ya de su carrera en solitario de estos últimos años, siempre había estado en proyectos más corales, ¿no? Pues tanto Buenas noches Rose como Pereza, ¿no? Sí, Y quizá él viniera un poco más cansado de todo aquello, ¿no? Yo para mí era mi primer proyecto en común con alguien, ¿no? Estos últimos años en mi carrera en solitario empecé a trabajar canciones a medias, que eso es una cosa que no había hecho nunca, o a buscar ayuda cuando ya había dado demasiadas vueltas a lo mío, buscar ayuda de terceros, ¿no? En las canciones y
para mí todo esto ha sido es una experiencia nueva y muy, muy refrescante, ¿no? Quizá ese punto era también distinto, ¿no? Para mí esto era era algo que me motivaba y que me sacaba de mi, odio el término zona de confort, Sí, pero de mi costumbre, ¿no? O de mis costumbres y tal, y quizá pues en Rubén era algo de lo que él ya venía un poco más cansado, más trillado, ¿no? sí, yo vi esa conexión entre vosotros, también por lo que era vuestro recorrido y vuestra carrera artística, ¿no? Los dos tuvisteis vuestra etapa de estar muy expuestos mediáticamente, de tocar la fama, y desconozco las razones, si fue una cosa vuestra, más vuestra o que se acabó, pero ya pasasteis a una etapa más solista y yo creo que en busca más de la autenticidad, ¿no? Sí, bueno, en mi caso siempre lo comento, ¿no? No sé si fue el- el momento de éxito el que me echó a mí o yo ya viendo que esto se acababa dije, no me echas tú, me voy yo. No lo sé, ¿no? No, pero bueno, sí en mi caso sí hubo un momento en el que antes de que empezara el declive quizá del anterior proyecto, yo estaba cansado. No me reconocía ni en lo artístico ni en lo personal. Con lo que estaba, no me reconocía, no me gustaba en ese contexto. Y decidí parar. De hecho, fui a hablar con la discográfica, con la multinacional, que entonces era, y se lo planteé. Digo, mira, no me gusta esto, no estoy cómodo y me quiero ir. Y entiendo que es una jugada arriesgada, pero prefiero trabajar solo y apechugar con lo que venga. Eh, y entendiendo también que todo esto de alguna manera te devalúa frente al público, ¿no? Porque el público no entiende que no estés en el candelero por una decisión personal, ¿no? O que incluso habiendo tomado un camino de independencia, pues los medios o el público masivo no te siga, ¿no? Yo ahora mismo entiendo que mi trabajo desde que empecé en solitario no tiene la misma difusión que tuvo anteriores Acá, proyectos y eso te hace caminar por carreteras nacionales, ¿no? Dejas las autopistas y vas por caminos de tierra en ocasiones, ¿no? Pero sí es algo en lo que me reconozco un poco más. Es duro, es un camino muy duro, sobre todo en lo material, es evidente, ¿no? Pero sí en lo espiritual o en lo artístico me siento mucho más, no sé cómo decirte, sí, más cómodo, más identificado, más yo, de alguna manera, ¿no? porque tú lo has comentado, este tema es algo que has comentado bastante, pero a ti la fama como que la tuviste que pagar, ¿no? La pagaste caro y tuvo peajes para ti. ¿En qué sentido son esos peajes? Bueno, muchos en lo creativo, de alguna manera siempre existe esta pretensión del artista de decir, a ti no te tiene que importar lo que opinen los demás. Pues en ese caso no harías discos, no publicarías cosas, no trabajarías de cara al público, porque esto en el fondo es un arte y también es un trabajo, y es un trabajo de cara al público. Entonces yo ya veía que había una constante decepción, una conexión decepcionante entre el público y yo, en cuanto a que yo no estaba dando lo que el público quería y el público esperaba una cosa de mí muy estereotipada y que tampoco se correspondía con lo que creo que era mi proyecto, ¿no? Eh, Así que, no sé, luego, evidentemente, sí se transmitió y en mi caso ocurrió más la sensación de que yo había conseguido mucha más fama o repercusión de la que realmente, no fama, quizá dinero, del que realmente yo había ganado con esto, ¿no? Digamos que la cabra, en su momento de mayor éxito, eh, esos primeros años de éxito vinieron después de muchos años tratando de construir una base sólida, ¿no? Quiero decir que cuando nos tocó eh, recibir la recompensa a todo ese trabajo fue justo en el momento en el que los medios de comunicación, o en concreto la radio, nos dejó de lado, ¿no? Entonces no tuvimos tiempo de recoger los frutos. Sembramos, la siembra fue fenomenal, la cosecha tenía una pinta de la leche y cuando fuimos a, a cosechar, a recolectar, no se nos dejó. Entonces, bueno, eso lo pagas, evidentemente, con tu vida, ¿no? Yo era quizá uno de los rostros más conocidos de este país y,
y además la gente pues piensa que tienes un montón de dinero, ¿no? Eso evidentemente te pone en una posición muy peligrosa y lo puedes pagar muy duro. Y lo pagué durante muchos años. Todavía hoy por hoy lo pago de alguna manera. Tengo que andarme con mucho cuidado con esto, ¿no? La fama y la fortuna tienen un reverso muy tenebroso y pueden complicarte un poco la vida, ¿no? Esto lo digo ahora sin resentimiento. Entiendo que es una cuestión normal en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad en la que el principal valor es el del éxito, y el éxito se ha convertido en una profesión per se, ¿no? Sí, sí. Da igual que a través de que lo consigas. Sí, aparte, bueno, comentas que el éxito se ha convertido en una profesión y en una búsqueda constante, ¿no? Pues con todo lo que han largado las redes sociales y los ejemplos que le han dado a la gente. O sea, se ha convertido gente en éxito por jugar a los videojuegos, por publicar maquillaje, Entonces, Ujú, como que ahora estamos en una búsqueda constante. También está bueno escuchar a alguien que lo tuvo y que le pesó. ujú. Pero no, pero yo lo que veo cuando yo te he escuchado a ti en las entrevistas, Richie, y siempre creo que las has encarado de una manera muy honesta, ¿no? Y la búsqueda de la autenticidad siempre ha estado ahí. En tu mundo, porque en tu mundo, cuando erais rockeros, hablamos de los 80, 90, se buscaba esa autenticidad, pero yo creo que los que estuvieron arriba, mm, una vez que la encontraron, como que se perdió rápido. No sé si me he explicado bien. Eh, Sí, a ver, entiendo que no quiero criticar tampoco a nadie, ¿no? Lo que yo hago es una búsqueda personal, pero puedo entender y comprendo perfectamente a quien sigue otro camino. Es decir, una profesión artística tiene dos grandes precios a pagar. Uno es la inestabilidad. Y dentro de esa inestabilidad, aparte, está el tema de que tu cara y tu nombre se ven comprometidos de por vida. Y aparte has tenido que dedicarte en exclusiva a este trabajo, ¿no? Y te puedes ver en una edad, pues como me veo yo ya, en una edad ya mayor y tal, con todavía todo en el aire y con y con ciertas dificultades, ¿no? Para encarar el futuro. Entonces puedo entender que otros compañeros aprovecharan ese momento de fama o de éxito y se mantuvieran. Y de hecho el público además eso lo olvida bastante. Algunas veces me dicen eso de no, lo importante es mantenerse o perdurar, ¿no? Digo, no, eso es que no tiene ningún mérito tampoco, ¿no? Si tú miras de alguna manera cuáles son los artistas que la gente recuerda y recordará durante muchos años, son los artistas que han alcanzado un éxito comercial. Los que no lo han hecho, pues para los 3 o 4 frikis que nos gusta un poco el malditismo y otro tipo de cosas, pues siempre ocupan un lugar en nuestro corazón, pero en el corazón del público grande no. Entonces, además, se suele perdonar cualquier tipo de debilidad o de caída hacia aspectos del trabajo o de la vida más discutibles. La gente olvida todo eso muy pronto, ¿no? Y lo que quiere son mitos. De hecho, toda esta moda revival que había hacía que, llegado a una cierta edad, el público solo quisiera ir a ver a un artista que tocara las canciones que conoció hace 20 años. Y no quiere más, no quiere discos nuevos, no quiere que un artista veterano saque nuevo material, ¿no? Entonces, bueno, esto de la búsqueda de la autenticidad es un hecho un tanto discutible. Yo en mi caso lo que hago es tratar de encontrar los estímulos musicales que a mí me ayuden a componer, porque si no lo dejo. O que me ayuden a escribir canciones, que ya es un proceso bastante tortuoso. Cada vez que empiezo un disco es otra vez empezar de cero absoluto, ¿no? Y es un desgarro y una búsqueda ahí en el alma muy dolorosa. Intento que ese camino me sea satisfactorio, nada más. se nota, ¿no? Y también lo que vi en ti, aparte de esa búsqueda de la autenticidad, o lo comentabas en las entrevistas cuando te sentías muy estereotipado con la cabra o por lo que supuso la cabra, como que te querías alejar de eso. Pero también vi mucha autocrítica, ¿no? Cuando te preguntan en entrevistas qué opinabas de tu música, veo bastante autocrítica. ¿Eso sigue igual? Y por qué es eso?
porque creo que cualquier persona que se dedique a crear ha de ser autocrítica. Ahora, la autocrítica hay que saber manejarla. Y quizá yo soy un poco kamikaze y suelo hablar de esto sin mucho pudor, cuando tal vez a veces debiera emplearlo, cuando cualquier artista suele hacerlo, ¿no? Es mala. O creo que este disco lo podía haber hecho mejor y tal. Parece que está renegando de tu trabajo. Y es algo que creo que cuando yo hablo en un ámbito más privado, más íntimo, con otra gente que también se dedica pues ya se dedica a la escritura, al teatro, al cine o a lo que sea, ¿no? O a la música. Todo el mundo suele ser muy autocrítico con su trabajo anterior, ¿no? O de repente hay cosas que cuando es un actor, ve esa película que hizo hace un montón de años y dice, ¡oh, madre mía, qué horror! ¿No? Pero parece que de cara al público tenemos que estar siempre mostrando esta imagen de que hemos sido tocados por la mano Sí. de Dios, que todo lo que hacemos está tocado por la mano de Dios y es perfecto en sí mismo, ¿no? Si es verdad que también el tiempo te hace ser más clemente con tu trabajo anterior, pero si no fuera, yo en mi caso, si no fuera autocrítico, no seguiría trabajando, ¿no? No solo componiendo, sino yo ahora con 50 años sigo todos los días, me levanto, intento practicar con la batería, me he puesto hace pocos años a tocar el piano, tuve que cambiar el instrumento en el que yo me sentía bien. Yo siempre he sido bajista, he sido un bajista puro desde Sí. que empecé, tuve que pasarme a la guitarra, intento intento seguir evolucionando, ¿no? Y en el estudio hay mucho de autocrítica, ¿no? También, ¿no? Bueno, ¿y qué estoy haciendo bien? Parece que mi intuición, no sé, todo eso forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Quizá la única diferencia, como te digo, conmigo es que yo soy muy kamikaze y quizá hablo demasiado, soy muy hablador y me cuesta mantener esto dentro del ámbito privado y sí lo reconozco sin problema, ¿no? Porque tú, ¿cómo te iniciaste en la música? Venía de tu casa? Porque escuché que desde chico ya empezaste a escribir y luego a escuchar mucha Mm. música. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, no había antecedentes de músicos en mi casa. Mi padre era pintor, trabajaba como funcionario en tabacalera, pero toda su pasión de joven era la pintura. Ellos me tuvieron, además, mis padres muy jóvenes, ¿no? Y, y yo desde que era un bebé, él me sentaba en la habitación del piso donde vivíamos, donde él pintaba, él me sentaba con ceras de colores y pinturas y témperas y esto y papel para que pintara mientras y él pues se motivaba o se inspiraba poniendo música. Yo jamás pinté nada, ¿no? Me quedaba completamente embobado escuchando música. Entonces, desde muy pequeño, no sé por qué, siempre tuve la necesidad de escribir canciones, pero tampoco tenía la conciencia de que era eso lo que estaba haciendo, ¿no? De mí salía natural estar abstraído en algún momento y de repente empezar a pensar en frases y empezar a combinar sonidos y a escribir canciones. La verdad que esto desde muy pequeño. Y ya empecé luego ya muy tarde, ya fue en la adolescencia cuando eh, escuchar música me llevaba a sitios que no me llevaban otras formas de arte o de expresión. Y hubo un momento que como fan disfrutaba tanto escuchar música que me dije, no puedo más, tengo que formar parte de esto, ¿no? Y, y fue como mucha gente de mi generación, de estos de principios o sea, mediados de los 80, ¿no? Con toda aquella herencia del punk, ¿no? Sí. Pues como mucha gente de mi generación dije, primero voy a montar un grupo y luego aprenderé a tocar, ¿no? Y, y así empecé, ¿no? Con la necesidad de, no, yo tengo que ser músico, yo ya soy músico, ¿no? He decidido que voy a ser músico, que soy músico. Ahora ya veré en el camino cómo aprendo, cómo me lo hago, pero esto es lo mío, ¿no? Y ahí, por lo que vi, empezaste a tocar con muchas bandas. ¿Y cómo se lanzó el proyecto de La Cabra Mecánica, que fue con el que estamos antes hablando que alcanzaste el éxito? Pues mira, empecé a tocar con muchísimos grupos, sobre todo como bajista y dentro del circuito aquí de bandas de Madrid, pues estaba medianamente medio bien reconocido, tenía el respeto de mis compañeros, respeto que perdí de otros músicos cuando ya me convertí en estrella, porque ya pasé a ser el enemigo, ¿no? Pero bueno, quiero recordar con cariño aquella época en la que era un bajista
medianamente conocido y respetado por mis compañeros, ¿no? Y eh, hubo un momento en el que, aparte veía que estaba dedicando mucho tiempo a tocar música de otros, a formar parte de la música de otros, ¿no? De que mi creatividad se desarrollaba en un contexto creado por otros, ¿no? Y yo ya había tenido, como te dije de principio, esa necesidad de escribir y componer. Y hubo un momento en el que, bueno, dije, bueno, voy a apretar un poco la máquina por aquí. Es evidente, ya tengo trabajo, siempre voy a tocar con bandas. Bueno, voy a dedicar un poco de mi tiempo a escribir canciones, ¿no? Y pues yo ya tenía 25 años, empecé ya a componer las canciones, las maquetas de La Cabra, hasta que ya con 27 años, en el año 97, una de esas maquetas que yo iba repartiendo por los bares en Madrid cuando salía a tocar, llegó a manos de la industria discográfica, llegaron a proponerme propuestas. Afortunadamente la manager que se quiso hacer cargo en aquel momento del proyecto empezó a decir que no a todas, lo que hizo que el interés aumentara por parte de la Juego, ¿no? industria. Sí, 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 fue una jugada maestra Muy y bien. bueno, y ahí ya saqué el primer disco de La Cabra. Bueno, en esa época leí que te pusieron un cheque de pon tú la cifra, ¿no? Sí, no, a ver, todo dentro de un límite, pero Sí. sí hubo un momento en el que pasamos de ser un grupo que empezaba a tener público en las salas haciendo su propia música, cosa que no era normal, ya que lo que había eran casi todo bandas de versiones. eh, y quizá esa táctica de Rosana, que era la manager entonces, también hizo que la cosa funcionara. Y hubo un concierto en el que recuerdo que lo único que no interesados en esto, ¿no? Y hubo un momento en el que sí, hubo una puja al alza, ¿no? De bueno, quédate con nosotros. Al final me fui con Dro, que era una discográfica de corte medio independiente, digamos, era un híbrido entre compañía independiente y que trabajaba asociado a una multinacional, que luego ya se convirtió en Warner, y que era un sello que a mí me gustaba mucho por el tipo, el corte de grupos que llevaba. Quizá fue la no la opción más rentable a este nivel, pero sí la que espiritualmente me convenció más y para allí me fui, ¿no? Pero luego también leí que tú terminar con el proyecto de La Cabra, creo que era La Cabra, ¿no? Cuando tuviste que llegar a un acuerdo. O sea, la carta de libertad no es gratuita con las compañías, ¿no? No, vamos, entiendo que, a ver, yo en aquel momento estaba muy enfadado y estaba muy enfadado con lo que creo que se había hecho a partir de aquella canción que siempre he dicho que detesto y detesté ya cuando hice, formé parte de ella, que era aquella de No me llames iluso, ¿no? Que se Sí. convirtió en una excusa, ¿no? Yo había sacado un disco en directo y me proponen en aquel momento esa campaña publicitaria con una canción que habían hecho, o sea, con una especie de estribillo que habían hecho para como un jingle publicitario y en el que se me dejó participar o en el que yo accedía a participar si se me dejaba darle forma de canción, ya que ese jingle publicitario se había hecho a imitación de mi propio trabajo, ¿no? Una cosa muy Sí. retorcida. Y yo cuando escuché aquella canción me pareció estúpida. Dije, bueno, esto es una cosa de publicidad que podemos hacer, si no queda más remedio, incluyámosla en el disco, pero mi disco es un disco en directo y he hecho aquí incluso algunas canciones nuevas para este disco que creo que es lo que hay que promocionar. Y desgraciadamente no fue así. Yo confié en que se iba a hacer ese trabajo, que esto que se nos regalaba como aperitivo publicitario, pues era un hilo del que tirar para posteriormente trabajar el disco, pudiera ser como una especie pues eso, de aperitivo al disco, y no, se quedó en plato principal y ahí yo ya Mm. me decepcioné mucho. Puedo entender los motivos de la compañía, ¿no? Porque el éxito de La Cabra, como te digo, fue entre comillas. La gente ahora lo recuerda como algo muy grande y tenemos millones de visitas en YouTube todavía, en este tipo de cosas, pero en aquella época habíamos trabajado mucho, invertido mucho y como te dije antes, ni tanto ni yo ni la compañía discográfica había rentabilizado ese esfuerzo, ¿no? Y es evidente que no podían tampoco tirar más de la máquina, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo ya cuando yo ya no me sentía identificado con el proyecto y no quería seguir
y además mis canciones ya empezaban a ir por otro lado, ¿no? Empezaban ya a tirar más por el rock americano y por otro tipo de cosas. Yo creo que era evidente que la cosa se tenía que romper, y entiendo que para ellos fuera también una decepción, y bueno, pues es esta lucha de machos, ¿no? De ver quién la tiene más gorda, ¿no? Es lo que suele ocurrir cuando alguien quiere cambiar de camino. Al final todo bien. No sé si ellos ahora mismo, seguramente cada vez que me oyen hablar de este tipo de cosas no les siente muy bien, ¿no? Yo guardo un buen recuerdo de todo aquello, y les agradezco muchísimo el esfuerzo, no queda otra. Si ellos tampoco se hubieran esforzado en aquel momento, seguramente yo no estaría donde estoy, ¿no? Eso hay que reconocérselo también, ¿no? En esa época de visibilidad, de exposición, de éxito, fue una época buena, pero también va acompañada siempre, ¿no? de decepciones, a nivel vital, no digo ya musical. ¿Fue así en tu caso? ¿Hubo muchas decepciones? Sí, pero quiero decir que mi experiencia no debe ser muy diferente a la de cualquiera, ¿no? Es, pues de repente mucha gente que tienes cercana, no sé, las situaciones extremas, por ejemplo, ponen en valor la amistad. Ya puede ser tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? No sé quién dijo una vez, que leí hace poco, que una de las situaciones más estresantes o que te pueden arruinar la vida son tanto una ruina económica como una lotería, ¿no? Que Sí, te toque una cantidad espampanante de dinero. Es posible que ahí pierdas amigos, familia, amistades, lo mismo que cuando tocas fondo hacia abajo, sí, ¿no? Son situaciones extremas que no son la vida real, y que de alguna manera luego con el tiempo tú agradeces de alguna manera también, porque te han dejado claro quién estaba y quién no, ¿no? Y bueno, evidentemente en eso ocurren este tipo de cosas, ¿no? Pero también quiero decir, extrayendo de todo esto una lectura positiva, sí me han ayudado a valorar mucho más a mi familia, y a valorar mucho más la música, a valorar mucho más la creatividad, y a valorar también la soledad y a valorar poder entrar en un supermercado y a comprar tranquilamente, ¿no? Todavía hay algún pureta de mi edad que me reconoce, hombre, no, tú te pareces mucho al Lichis, el de la cabra, ¿no? A veces es verdad que mi ego se siente un poco tocado, ya que mi trabajo, creo que haber hecho unos discos que, en mi modesta opinión, creo que están bastante bien, y por mucha gente que viene y te reconoce, bueno, pero hace mucho tiempo ya no haces nada. Pues no, carajo, digo, esto es un montón de discos y de giras en solitario, ¿no? También hago otras cosas, pero bueno, salvo esa pequeña lucha de ego y tal que sí. uno mantiene consigo mismo, pues has aprendido a valorar otras cosas, ¿no? Y esa es la mayor riqueza que seguramente atesore a día de hoy. Qué bien, qué bien. Luego arrancas con tu proyecto y pones toda la carne en el asador y te vas a Nueva York a grabar, ¿no? Modo avión. Ujú. Co- Sí, 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 perdón. Dime, no, dime. no, no, dime. No, te preguntaba eso, que cómo fue la decisión y cómo fue la experiencia de ir allí a grabar. Pues fue maravillosa. En principio, yo mientras componía las canciones, tuve la ayuda inestimable de César Pop en ese tirón. Eh, yo estaba pasando un momento vital complicado, me ayudó mucho, y me acuerdo que en aquel momento yo estaba viviendo en Malasaña, por ahí también pasaba mucho por casa Quique González, ¿no? Así que los tres acabamos muchas de aquellas noches de composición, piano, guitarra y canciones en la sala Barco a las horas de la madrugada por ahí en Malasaña, cantando canción regional, abrazados uno al hombro del otro, ¿no? Y, y bueno, fue Quique el que me recomendó, oye tío, Ricky Follner eh, que es un productor aquí catalán muy bueno y tal, joder, creo que podría venirle muy bien a tus canciones. Hablé con él, y en el proceso de hablar comentamos la posibilidad de hablar con Joe Blaney. Mm. Ricky también tenía unos plazos, tenía algunos discos que hacer antes. Yo estaba con la urgencia de hacer este disco, y hablamos de Joe Blaney como posibilidad para mezclar. Nos pusimos en contacto con Blaney, y hablando así en la conversación sobre qué músicos te gustan, cómo te gustaría tal, de repente me dice, mira, Mark Ribot está dentro de 15 días, viene aquí a Nueva York a grabar. Pete Thomas está también por aquí. Eh, Dije, ¿cuándo has dicho que están? ¿En 15 días? ¿Hay un estudio disponible en 15 días? Vale, en 15 días voy para allá. Y ahí tomé la decisión, ¿no? Grabé con unos músicos increíbles, gente que ha tocado con
con Tom Waits, con Bob Dylan, con Elvis Costello, con tal. Yo iba ahí absolutamente acojonado y acomplejado, ¿no? A tocar con estos monstruos. Soy un mal imitador de Dylan que va a cantar en castellano allá en Nueva York. Y la verdad que me recibieron increíble, ha sido la mejor experiencia y me cambió como músico, ¿no? Sí, La modestia de estos tipos que te preguntaban de qué iba la letra para saber qué tenían que tocar o qué no, qué bien. que habían escuchado tus maquetas, que habían quedado para ensayar antes, que venían una hora al estudio para practicar, gente que ya lo tenía todo hecho en la vida, ¿no? Y yo además iba con este complejo, con mi guitarra, ¿no? Y llamamos a un guitarra para que toque la acústica y yo canto. No, 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 play the fucking guitar. These are your songs, no, play your fucking music. Este rollo, ¿no? Y gente que además grabábamos 15, 20 tomas de cada tema, ¿no? Cuando yo ya de repente a estos señores que había tocado con tal, y no podía decirles, oye, joder, pues hacemos otra toma, están bien, pero podríamos hacer otra que esté mejor. Yo ahí callado como una rata, y eran ellos los que te decían, no, 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 lo podemos hacer mejor, venga, hagamos otras 5 tomas. Y bueno, esa capacidad de trabajo, ¿no? Y esto que me decían, yo cuando vayas a tu país, mi nombre está aquí, ¿no? Me gusta la música que haces, porque habían grabado para otros artistas españoles también y me decían, no, you're better than, eres mejor que los otros con los que he grabado. Supongo que cuando yo me iba le dirían lo mismo al siguiente, claro, por supuesto. Pero me decían, no, 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 nos encanta de todo lo que hemos oído así en castellano y que hemos grabado, es lo más parecido al rock americano que nos gusta y tal. O sea, estamos convencidos de este proyecto y cuando tú vayas a tu país, aquí está mi nombre, están tus canciones, quiero que esto la gente de tu país lo recuerde y tú también lo recuerdes. Yo estoy aquí para hacerte a ti mejor, ¿no? Qué bueno, Eso te cambia el concepto un montón. qué bueno, qué bueno. Pero bueno, por eso son grandes, ¿no? Por Sí, saber valorar las cosas, su trabajo y el de los demás. Eso, eh, y quizás si no tuvieran esa manera de pensar y tenían el ego más desarrollado, hubiesen desarrollado más su carrera solista, digo yo, ¿no? sí, yo creo que eso es lo que hace precisamente bueno al músico anglosajón respecto al músico de origen latino, ¿no? Los latinos siempre, por nuestra idiosincrasia, ¿no? Personal, siempre parece que estamos compitiendo o que tenemos de momento cualquier debilidad o carencia que mostremos una, una vía de agua por la que entra y se hunde, se termina por hundir el barco. Siempre estamos un poco retándonos, ¿no? Somos gente de sol y de calle, ¿no? Siempre Sí. a ver quién es el más guapo, a ver quién es el que liga más, a ver quién es el más pillo, el más astuto. Y esa pillería no existe en o no existe tanto, ¿no? Marujillas eran como nosotros también, ¿eh? Por eso te digo, que me hablaban pestes de todo el mundo, que dije, digo, bueno, si quiero, les decía así, en plan gracioso, digo, bueno, si quiero saber lo que pensáis de mí, dejaré una grabadora y mañana la escucharé a solas, ¿no? Pero bueno, sí, sí en el trabajo sí hay ese concepto anglosajón, ¿no? Muy del amor por el trabajo, de que ellos a fin de cuentas ellos no tienen ningún complejo cultural, ¿no? Ellos entienden que están tocando rock o country, para ellos tiene el mismo valor que tocar a John Coltrane o que tocar jazz o que tocar clásico, ¿no? Ellos no establecen esa jerarquía que nosotros en la cultura latina sí establecemos de manera equivocada, ¿no? Y, y aparte, esa música es el estandarte de su país, de su cultura, ¿sabes? Entonces joder, para ellos es algo muy, muy, muy importante. Aquí todavía parece que estamos pidiendo en el fondo perdón por dedicarnos al rock o por dedicarnos a otro tipo Sí. de cosas, ¿no? Y no estar haciendo nuestro folk, ¿no? Nuestra música más esto, ¿no? Ellos no lo tienen esa también esa modestia en el trabajo, es decir, aquí está mi nombre, yo me he comprometido a hacer este trabajo y yo toco en función, lo que yo voy a hacer está en función del artista o de la canción que este artista me muestra. Yo no estoy aquí para que en el disco se note que está Mark Ribot. Lo que se tiene que notar es que está Lichis aquí y Mark Ribot trabaja para que Lichis brille, ¿no? Eso viniendo de un tipo como Mark Ribot o como Pete Thomas, te da Sí. la pista de por qué ellos son tan grandes y tan buenos en su trabajo. Fue una experiencia brutal para ti en todos los sentidos, por lo que veo. Sí, 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 la verdad que me cambió mucho, de alguna manera me reforzó en el sentido de la modestia en el trabajo, ¿no? Y del estudio constante, ¿no? De ver cómo un señor ya con 60 y pico años iba a practicar 2 horas antes en el estudio, a hacer ejercicios para estar caliente para grabar.
¿no? Un tipo que ya lo ha demostrado todo. Eso me, me dio esa pista de decir, Miguel, hasta el día en que te mueras, ¿no? Espero que el día antes en el que dejes el mundo, que te haya pillado por lo menos durante 4 horas tratando de estudiar, de mejorar y de hacer algo, ¿no? Ese viaje no lo pierdas, ¿no? Aprende de ellos, eso sobre todo, ¿no? Y luego me motivó mucho a decir, bueno, tío, hay un valor en lo que hago por encima de que la gente lo reconozca o no, o de que vengan 10.000 o 10 personas a verte, ¿no? Está el valor del trabajo, de la canción, del arte, valora eso por encima de lo demás. Lo demás importa y puede llegar a pesar, pero no es el motor que te hace levantarte por la mañana, ¿no? Es crear, seguir aprendiendo, seguir trabajando, seguir mejorando en la medida de lo que puedas, eso es lo importante, ¿no? Esta visión de aprovechar el tiempo, de mejorar, de cultivarte, ¿la tuviste siempre como músico o se te desarrolló ahora? Bueno, a mi manera la tuve, sobre todo con el bajo, sí estuve más centrado en el bajo. Como te dije, yo empecé muy tarde, tuve una vocación tardía como instrumentista, entonces para coger un poco el rebufo de los demás tuve que estudiar durante muchos años, muchas horas al día, entre 8 y 10 horas diarias, con un bajo entre las manos para tratar de estar a la altura y poder competir en este mundo laboral, ¿no? De la música, poder trabajar, ¿no? Em, Luego, cuando empecé a componer con La Cabra, sí hubo una ruptura en la que yo pasaba muchas horas, muchísimo tiempo, escribiendo, escribiendo canciones, ¿no? Y eso quizá todavía me pasa. No he el camino entre, o sea, cuantas más horas estudio, practico o escucho discos, o por ejemplo aquí en el estudio, cuando hago producciones, ¿no? Mientras estoy produciendo la música de otros, mi creatividad se queda allí. No escribo canciones, no puedo. Necesito dedicar para las canciones 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Entonces, poco a poco voy a tirones. Por un lado, paso temporadas en las que de repente me cojo las partituras de los Beatles y empiezo a mirar las canciones de McCartney y alucinar y decir, wow, qué bonito y tal, y trabajar una semana y luego dejar otra semana o un mes solo para componer, ¿no? No consigo llevar estas dos cosas a la vez. O lo que te digo de las producciones, ¿no? Alguien me trae sus canciones, tengo que meterme en ellas, encontrar los arreglos, llamar al músico adecuado, cuando ya está grabado, pues editar, escoger, hacer, plantear una mezcla una idea de mezcla para que luego cuando quien mezcle te lo envíe, tú puedas tener también un criterio. Es otro viaje creativo, ¿no? Y entonces voy un poco a ese tirón, ¿no? Es como que detrás de la pierna derecha muchas veces no va a la izquierda, ¿no? O no puedo caminar solo con una pierna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces un tirón lo da una pierna y el siguiente paso lo tiene que dar la otra y esa se queda parada, ¿no? No sé si me explico muy bien un poco Sí, cómo me sí. funciona el cerebro. Sí, bueno, te explicas en algo muy complejo como es la composición y lo que tiene uno Mm, dentro, pero bueno, te puedes hacer una idea. ¿Quiénes fueron, Lichi, tus referentes? No solo musicales, sino a nivel vital. ¿Quién fue ujú. referencia para ti? Pues mira, al principio no me di cuenta, cuando yo era pequeño aquí en los años 70 en España, lo normal era que escucharas cantautores, ¿no? Mis padres que eran, mi familia, mis tíos, que eran jóvenes en aquella época, eran prácticamente veinteañeros, eh, estaban muy concienciados políticamente. Aquí todavía el rock y el pop, a pesar de que era la gente más progre, te diga que lo escuchaba, no lo escuchaba. Aquella música era música imperialista, ¿no? La gente de izquierda se escuchaba canción de autor y escuchaba folk latinoamericano, sobre todo por todo ese componente ideológico político que tenía, ¿no? Mm. Y claro, eso formó parte de mi aprendizaje, ¿no? Y de mi bagaje. A partir de ahí también la música de mis abuelos, que escuchaban copla y flamenco, ¿no? Que era con lo que habían crecido, ¿no? Y poco a poco en la radio, en el hilo musical de las tiendas donde ibas, sonaban siempre los Beatles, sonaba la Creedence. No sabíamos que era la Creedence, pero era la Creedence. Aquella música sonaba mucho ya que en la radio, en la FM, todavía la música anglosajona, aunque ocupaba un lugar, eh, siempre ese lugar era más de cantantes melódicos, otro tipo de cosas, no en cuanto al rock o la contracultura del rock, ¿no?
y ese fue el bagaje. Luego, poco a poco, ya según fueron avanzando, fuimos entrando en los 80, sobre todo gracias a mis tíos, empezaron, ellos iban a estudiar a Europa, empezaron a traer discos de rock. Y yo empecé a escuchar a Pink Floyd, me acuerdo de los primeros discos de Pink Floyd, aquello me cambió la vida. De Dije, loco, madre sí. mía, ¿qué es esto, no? Y a partir de toda esa música de rock, de la AOR, de Supertramp, de Pink Floyd, de todo esto, empecé a interesarme por estilos más extremos, como el punk, el heavy metal o tal, pero sobre todo también en aquellos discos empecé a rebuscar que había una base, un sustrato que no sabía identificar qué era y que me llevó a las músicas de raíz, ¿no? Dije, claro, ese sustrato con el tiempo lo dije, claro, esta manera de tocar la guitarra de David Gilmour, claro, esto me sonaba tan original hasta que de repente alguien me dijo, no, esto es blues, querido, escucha esto, escucha otro, no, hostias, ¿no? Y esas acústicas que oías, coño, esto es country, ya empiezas a completar el círculo del viaje, ¿no? Y ese fue un poco el camino. Hiciste una versión de Charlie García. Ajá. ¿Qué supuso? ¿Escuchabas rock nacional argentino también? Para mí fue muy, muy importante, porque desgraciadamente aquí el rock argentino no había llegado. Y hola, aquí el rock argentino no había llegado y no conectó del todo con el público de aquí, quizá por el momento, ¿no? Cuando Charlie estaba con Serú Girán o no sé, incluso en los primeros trabajos de Fito Páez o todos estos artistas, aquí todavía andábamos con el punk o con el post-punk, ¿no? Y eran músicas que llegaban en puntos de tiempo muy diferentes, ¿no? Y yo en aquel momento me acuerdo que lo primero que escuché fuera los riffs. Me llegó un disco en directo, un álbum en directo de los riffs que de repente me voló la cabeza y empecé a escuchar a Charlie, ¿no? También y a Fito Páez. Empecé a escuchar también luego posteriormente a Divididos. eh, eh, pues me llegó toda esa maravillosa música argentina que está también hecha y que me inspiró mucho, ¿no? A la hora de esa libertad que tenían y cómo esta gente, además en un contexto político tan duro, tenía la Sí. libertad de decir lo que decían. Y luego, aparte, aquí llegó, claro, una oleada de músicos argentinos que huían, de gente joven que huía de ese ambiente policial represivo, ¿no? Que huían de allí para salvar sus vidas. ¿No? Y que llegaban aquí con un conocimiento musical que todavía en España no teníamos, ¿no? En cuanto a la música rock, y aprendimos muchísimo de los músicos argentinos. Creo que España le debe mucho a la música argentina en ese sentido, ¿no? Llegó Claudia Puyó, me acuerdo, estuvo Papo, incluso Papo Papo un estuvo. día. Sí, Papo llegó un día en un viaje, yo estaba ensayando con un batería, esto luego cuando yo se lo contaba a los colegas argentinos me decían, che, pero Papo, loco. De repente un día llega Papo al local, abre la puerta, yo no sabía y tal, iba con Claudia Puyó. Che, qué bien tocan ustedes, muy, muy, muy buenos, se tocó blues, quedamos un día para hacer una jam y tal, y digo, joder, increíble, creo que sí, tal, ¿no? Y claro, luego vino un día, tocamos y tal, luego él volvió a Argentina y tal, y yo cuando le contaba a la gente que había tocado con Papo, ¿no? Y tal, pero no se lo podían creer, ¿no? Aprendimos mucho de él y para a mí fue muy importante, me influenció mucho mi manera de escribir, de hecho creo que el segundo álbum de La Cabra, Cabrón, es un disco en el que de hecho hay varias referencias además a Charlie y a la música sobre todo de Charlie, y es un disco muy, muy influenciado por el rock argentino, ¿no? Claro, no sé si viste el documental ahora que sacó Netflix, Rompan Todo. ¿Lo viste? Ujú. No, tengo que romper los prejuicios. Como me han dicho que era ¿Qué te una dijeron? oda al trabajo me han dicho que es una autocelebración de Gustavo Santaolalla, que Eso es un dicen, genio. eso dicen. De Eso hecho, dicen, pero bueno, lo eso veré, dicen. lo veré. Claro, a ver, yo nací en Argentina, pero crecí en Buenos Aires y después en Granada y vine casi un adolescente. Empecé a tocar la guitarra y volví al rock argentino. Y sabía que Charlie era grande, pero no me hice una idea de lo que representó a Charlie hasta ver el documental. Y después, es verdad que no te iba a comentar esto, pero de lo que dices tú, Gustavo sale mucho, yo no sabía que tenía Mm, tanto, y le tira una a Charlie, porque Charlie se mete con él porque era la New Wave, ¿no? La nueva ola, mm. y los fans de Charlie, lo acabo de ver en redes hace poco, le dan duro. No, no lo había interpretado así, pero es verdad lo que comentas, que es un poco una oda.
Pero bueno, está muy Sí, bueno. sí, sí, lo veré, no, es muy interesante. He oído, he oído también muy buenas críticas por parte de amigos de Santolaya, pero vamos, sí, sí, está muy bien. Sí, además es que también el rock latinoamericano yo creo que fue un fenómeno más contemporáneo al rock anglosajón de lo que fue en España. Aquí el rock como fenómeno masivo estalló en los 80 o a principios de los 80, cuando ya en Latinoamérica, en países como Argentina o México, incluso esto ya llevaba una tradición de mucho tiempo, ¿no? Aquí casi estábamos en pañales en los 80 y eso te digo, ¿no? No solo quizá en la influencia musical en cuanto a grupos no hubo una conexión muy fuerte, pero sí en cuanto a músicos, ¿no? La ola de músicos argentinos que vinieron aquí con un nivel increíble, ¿no? Nos puso mucho las pilas, aprendimos mucho y les debemos mucho. Bueno, Lichito, tampoco te quiero robar más tiempo. ¿En qué momento estás? ¿Vas a grabar algo más? ¿Estás en... Pues mira, ahora estoy acabando dos producciones que he hecho, que aquí también desde que siempre trabajaba con un técnico y con un tal, desde que empecé esto de la pandemia, me he puesto yo a los mandos, lo que ha sido algo terrible para mí, porque como soy un puto alemán y compulsivo y obsesivo, me tiro aquí unas horas. Entonces, bueno, llevo trabajando aquí al detalle durante meses, ya los estoy acabando. En cuanto acabe ya tendré que hacer la mudanza y empezar el estudio en otro lado y me grabaré mi disco. Estoy pensando en hacerme un Maca, como ya hice en su momento con Hotel Lichis, en grabarme un disco yo solo, grabándome todos los instrumentos y lo cual va a ser un reto muy difícil porque me apetece hacerlo simplemente, ¿no? Claro. Así que me queda todavía empezar a escribir tal y mientras tanto haré una gira que se llama El Hombre Orquesta, se va a llamar El Hombre Orquesta, en el que voy yo con mi acústica cantando, toco un set como de batería o de percusión que toco con los pies y con la mano mientras toco también la guitarra. Claro. Eh, eh, es algo entretenido, así me requiere concentración y no me meto en vicios extraños cuando tengo que salir a tocar. Y nada, estoy con eso, haré la gira con la que intentaré financiar los gastos para el próximo disco y componer y en esas estamos y seguir estudiando. Una preguntita, lo del hombre orquesta, el tema va por ahí, el que sacaste ahora de Mesa para dos, ¿es por eso? Sí, sí, era un poco el hilo también conductor, ¿no? De que son las últimas canciones nuevas que he sacado que no hemos tenido casi tiempo de presentar y para mí sí que ha marcado un comienzo, ¿no? Bueno, hay muchas canciones del disco con Rubén, pues desde El Hombre Orquesta, Carta a mis 14, no sé decirte, sí, este tipo de canciones que son más complejas a nivel armónico y tal, que entroncan mucho con algunas de las últimas canciones que hice para Mariposas y Torneos de Verano, ¿no? En esta influencia más macartiana y más tal de buscar, de complicarme la vida con armonías y tal. Entonces, bueno, ese es un poco el hilo del que voy a empezar a tirar un poco y quizá pues he hecho un poco bandera de esta canción para este nuevo proyecto, ¿no? Me encanta de Hombre Orquesta, me gusta la canción, a ver si me estoy equivocando, pero creo que es en esta, donde en el estribillo te acompaña una voz femenina que no sé, me llega ese trozo de la canción, me Mm. flipa. ¿Quién es la Sí, que te sí, hace sí. las voces? Era la batería, Mariana, ¿no? Me hizo mucha gracia porque en una crítica alguien dio por sentado que era Eva Amaral. Como ahora ya nadie se lee los créditos de los discos y todo el mundo lo mira por digital, no hay créditos y tal, Sí, ¿no? Y lo vi, me hizo mucha gracia, ¿no? El dueto con Eva Amaral, no, era que, bueno, que hubiera estado muy bien también hacerlo con Eva, que es una crack. Pero es Mariana, nuestra batería. Una tipa que toca la batería como Dios, está ahora con otra artistaza increíble que es Maika Makowski, están haciendo muchas cosas ahora juntas, toca la batería, canta, ahora está tocando el piano también muy bien, una super crack la tipa. esa parte me encanta. Bueno, Lichis, difícil concretar, pero si tuvieras que recomendarme o regalas tú algún libro o algún disco, las dos cosas, ¿podrías nombrar alguno? El que te venga a la cabeza, es complicado. Es que es muy difícil, te recomendaría una colección de libros y de discos, ¿no? Sí, La verdad. Ahora mismo, mira, el que te estoy venga a la casi cabeza. todo, fíjate,
claro. Ahora mismo estoy leyendo literatura del siglo XX, ¿no? Casi todo. No sé por qué de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es curioso que justo voy a hablar de este libro, no recomendándolo, pero sí tal, justo antes de que estallara la pandemia, no lo había leído, lo tenía pendiente, y en el mes de diciembre me leí La Peste. Y de repente, oye, la verdad que no sé si soy un gafe o no, pero me ha ayudado a quizá también a llevar todo esto ¿Ah, de sí? otra manera, ¿no? Y sí, sí, porque quizá cuando lo leí, eh, no lo sé, sí, me ayudó a entender un poco lo que estaba pasando, ¿no? Creo que además desde el estallido de la pandemia ha sido uno de los libros más vendidos en Francia otra vez, ¿no? Y, y ahora estoy leyendo La Mujer Rota de Simone de Beauvoir también, que está guay. Y de discos, eh, el- escucho ahora mismo mucho pop inglés, la verdad, del pop inglés de los 90. Me encantan Blur, me encanta Oasis, Pulp, todo Mm. aquel rollo de esa new wave de grupos ingleses. Estoy escuchando mucho a los Kinks y no estoy descubriendo la rueda, y cada día, y según me hago mayor, escucho más a los Beatles y a Bob Dylan. La verdad, también Suele oigo mucho a pasar, suele Ryan pasar. Adams, que sí, sí, Ryan sí. Adams. Escucho mucho también a Ryan Adams, que me encanta, a Wilco, que Mm, también me encantan. Bueno, estoy un poco por ahí. fenómeno. Bueno, Lichi, si te quieren seguir, localizar, ¿cómo lo puede hacer la gente? Redes. Pues bueno, estoy ahora en redes sociales, en Instagram, en Lichis-oficial, y en Facebook también está en el Lichis oficial. No tengo Twitter, detesto Twitter. Además no tengo humor para discutir y para No, enfrentarme con más gente. sí, Así que de momento los canales de contacto son en Instagram y en Facebook. vale, aquí hablando con otro, con un psicólogo que es cañero, decía, lo definió Twitter como la fosa séptica. Pero bueno, eh, Sí, sí, bien, perfecto. Lichi, pues un placer, un honor poder hablar contigo y te agradezco mucho tu tiempo. Muy bien, pues a ti muchísimas gracias. Ha sido un rato muy agradable, te lo agradezco mucho.